tardes, soy Omar Mariluz y esto es Central de Informaciones. Acabando la semana, ¿qué tal semanita? Terremoto político, el caso Odebrecht se ha llevado varios funcionarios públicos, ministros de Estado, el procurador Ramírez, que negoció todo el tema del acuerdo de colaboración eficaz. Hoy habló incluso el presidente del Consejo de Ministros, Vicente Ceballos, en la ampliación de noticias y ha dado unas explicaciones totalmente extrañas, ¿no? Él ha dicho que todo esto no tiene nada que ver, absolutamente nada que ver, las renuncias me refiero, con las revelaciones de las reuniones de funcionarios, de ministros de Estado con los exdirectivos de la constructora brasileña. Vamos a hablar de eso también, pero no quería dejar de pasar un tema sumamente importante que por todo el ruido político a veces va quedando de lado, que tiene que ver con el aspecto económico. ¿Cómo le fue al país? ¿Cómo le fue al país en el 2019? ¿Cómo le fue a los peruanos en cuanto al empleo en el 2019, en el año que ya se fue? ¿Cómo le fue en cuanto a su bolsillo? ¿A qué me refiero? Hoy se ha hecho público ya el informe del Instituto Nacional de Estadística e Informática, del INEI, sobre el crecimiento económico. Y señores, perdónenme decirlo así, pero las cifras son terribles. Terribles. El 2019 es un año para el olvido en cuanto a desempeño económico. 2.16%. El Perú creció 2.16%. Para que entiendan un poco o lo contextualice mejor, esta es la cifra más baja de crecimiento económico en 10 años, la cifra más baja en una década. Sectores claves para la economía, como el sector manufacturero, por ejemplo, un sector que genera muchos puestos de trabajo, es decir, un sector que cuando está dinámico contrata más personal, genera chamba. Este sector cayó, literalmente cayó en todo el año 1.68%. El sector minería e hidrocarburos, también un sector clave para la economía, no creció, cayó 0,05%. Ahora, ¿cómo le fue al sector construcción? Un sector que tenía que estar sumamente dinámico en el 2019 porque teníamos todo el tema de la reconstrucción del norte, la plata a ejecutar. Creció apenas 1.51%. ¿Esto en qué se traduce? Finalmente, porque ustedes me dirán PBI, manufactura, no lo entienden. Entonces se traduce en menos puestos de trabajo, se traduce en menos generación de empleo. Y así lo demuestran las cifras. En el 2019 solo se crearon 31.700 empleos formales. En todo el año, 31.700 empleos formales, es decir, un crecimiento de apenas 0,7%. Pero el empleo informal, el de mala calidad, siguió creciendo. Y 7 de cada 10 peruanos trabaja en este país en la informalidad. Claro que es importante luchar contra la corrupción, claro que es importante empujar las reformas que tengan que ver con el sistema de justicia, las reformas del sistema político, claro que es importante, pero podemos caminar y mascar chicle a la vez, es decir, tenemos que empujar la rueda de la economía para generar más puestos de trabajo y para generar más ingreso en el bolsillo de la gente. ¿Y eso cómo se logra? Atrayendo inversión privada, generando inversión. Pero bueno, parece que el gobierno no sabemos muy bien cuál va a ser la política para el 2020 respecto a estos temas. Hay una política de infraestructura, una política de competitividad que están en grandes informes que se han presentado, pero hay que empezar a ver pues cómo se plasma eso y hay que empezar a ver algunos goles de parte de los funcionarios públicos. Vamos ya a los temas judiciales y políticos. El Poder Judicial dictó este jueves 24 meses de prisión preventiva para el exalcalde de Lima, Luis Castañeda Locio, por la presunta comisión del delito de lavado de activos por el caso OAS, la otra constructora brasileña grande que también corrompió y financió a políticos peruanos. No, así lo determinó la jueza María Álvarez Camacho, quien redujo el pedido de la Fiscalía de 36 a 24 meses. Aseguró que el ex burgomaestre no presenta peligro de fuga ni abandono del país, pero sí peligro de obstaculización en el caso. En tanto, Salazar desestimó la prisión preventiva para José Luna Gálvez, líder del partido Podemos Perú, y de Giselle Segarra, exfuncionaria de la Municipalidad de Lima. La Fiscalía considera al exalcalde como cabecilla
de una presunta red criminal destinada a cometer actos ilícitos para la campaña municipal del 2014. La empresa OAS habría entregado, y esta es la tesis fiscal, ¿no? La empresa OAS habría entregado $480.000, mientras que Odebrecht montos entre $100.000 y $120.000 a cambio de verse beneficiado pues durante la gestión municipal. Habiendo analizado todos los ámbitos que corresponden a este requerimiento y a la actuación de la diligencia, corresponde resolver lo siguiente. Declarar en parte fundado el requerimiento presentado por el 6º despacho de la Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios, equipo especial. En consecuencia, declaramos fundado el pedido de prisión preventiva contra el investigado Óscar Luis Castañeda Locio, que deberá tener una duración de 24 meses y deberá cumplir en establecimiento penitenciario que la autoridad administrativa determine, ordenándose y oficiándose para su inmediato internamiento. Infundada la prisión preventiva respecto a los investigados José León Luna Gálvez y Lucy Giselle Segarra Flores. Bueno, y luego de que el gobierno reestructurase 4 carteras ministeriales, el jefe del gabinete, Vicente Ceballos, señaló en entrevista a RPP que estos cambios, y ojo, es increíble esto, que estos cambios no tienen ninguna relación, no para nada, con la cuestionada reunión sostenida entre el exministro de Energía y Minas, Juan Carlos Liu, con representantes de la empresa Odebrecht y con el ex procurador Jorge Ramírez sobre el caso de presuntos sobornos en el proyecto Gasoducto del Sur. No, que va, no tiene nada que ver, fue coincidencia, pues, ¿no? Estas reuniones, ellos ya venían queriendo hacer unos cambios ahí, uy, mira, coincidió. Pero bueno, Ceballos indicó además que el Ejecutivo tenía prevista esta situación tiempo antes de que se conocieran las mencionadas reuniones y que incluso la salida de Liu Yongzhen ya se había evaluado con el presidente debido a la conformación del nuevo Congreso a inicios de marzo. Sobre la demanda presentada por Odebrecht ante el CIADI, Ceballos contó que conversó con el ex procurador Jorge Ramírez luego de que la ministra de Economía, María Antonieta Alba, le comunicase su preocupación sobre el proceso que comenzaría a entablar la constructora brasileña en torno al gasoducto del sur. Vamos a escuchar qué es lo que dijo el presidente del Consejo de Ministros con esta explicación que, bueno, no sé quién se la cree, valgan verdades. Los cambios que el gobierno ha asumido no tienen ninguna relación con esta reunión que tuvo el ministro de Energía y Minas con Odebrecht y con la presencia del procurador Jorge Ramírez, en absoluto. Hoy bien, a efecto de la renuncia del ministro Juan Carlos Liu, ya veníamos hablando con el presidente, ya adentrados con un nuevo escenario político, un nuevo parlamento, de cómo reforzar sobre todo las líneas de carácter político de nuestro gobierno frente a este nuevo escenario. Ahora, el señor Liu me llama y me da cuenta, como premier, me dice, me ha pedido la ministra de Justicia una reunión con Odebrecht. ¿Y de qué van a tratar? Fue mi pregunta inmediata. Es un tema, es una fase informativa donde voy a dar cuenta cuál es el estado situacional del proyecto Gasoducto Sur peruano. Si lo ha pedido la ministra a instancia del procurador, yo le sugerí que esté el procurador. Y efectivamente, como lo ha ratificado en distintas entrevistas que ha dado el propio ministro de Energía y Minas, en ese contexto se dio. Nunca hemos negado, por lo menos en mi caso personal, que yo haya tenido información de este hecho. Es que no solamente el procurador, como lo ha manifestado y lo ratifico, es que no solamente habló con el ministro Liu, sino también con la ministra de Economía. Hablar con la ministra de Economía y Finanzas. ¿Usted no sabía? Déjeme terminar mi respuesta. A efecto de ello, la ministra de Justicia se reúne y me llama a mí preocupada. Y me transmite, ministro, me dice, premier, me ha visitado el procurador, me ha hablado del gasoducto, pero sobre todo me ha hablado de un proyecto para que alcance el Poder Ejecutivo al CIADI y pueda darnos una prórroga de 6 meses para que puedan plantear la demanda. Es decir, Odebrecht, a través del procurador, le trae un escrito donde teníamos que decirle, CIADI, dale 6 meses más a Odebrecht para que nos pueda demandar. Entonces, alarmada la ministra de Economía, es que me llama y me transmite su preocupación. Lo convoco al secretario técnico del Consejo de Defensa Jurídica de Estado, porque todavía no había procurador general, conjuntamente con el señor Ramírez, lo convoco a mi despacho en PCM y le digo, mire procurador, tengo esta queja legítima de la señora ministra de Economía, ¿qué está pasando? O sea, su rol es defender los intereses del Estado, pero en el proceso judicial, y este no es un proceso judicial. Las razones por las que se pedían esos... Es el CIADI, o sea, son competencias totalmente ajenas a usted. Me da las explicaciones del caso, él me explica que está preocupado porque los tubos son propiedad
propiedad de Odebrecht y detrás de ello hay una reparación civil. Me da esa explicación, yo le doy algunas reflexiones y quedó aclarado el panorama. El problema es que si no había, digamos, ningún inconveniente de las reuniones que sostuvieron con los exdirectivos o los directivos de Odebrecht para abordar el tema del CIADI, es por qué votan, por qué renuncian al procurador Jorge Ramírez. Y claro, cuando mis compañeros le preguntan esto al premier, él dice que no, que ellos no sabían. Que él no estaba enterado, que esta fue una decisión autónoma del procurador general Soria, que se manda solo aparentemente. Quien le quiera creer, que le crea al presidente del Consejo de Ministros. Pero el presidente de la República, Martín Vizcarra, se pronunció luego de la juramentación de las cabezas de 4 ministerios. Señaló que este cambio solo se realizó tras realizar una evaluación conjunta con el presidente del gabinete, Vicente Ceballos. Vizcarra enfatizó que su gobierno no coordina, dice, con la corrupción y que el Ejecutivo se mantendrá independiente en cuanto a las investigaciones realizadas por el Ministerio Público. Cambios de ministros se han dado porque hemos hecho una evaluación con el premier Ceballos y en función de diferentes aspectos hemos creído conveniente cambiar ministros en estas 4 carteras: energía y minas, transportes y comunicaciones, justicia y educación. 4 sectores clave que estamos trabajando y que con estos cambios vamos a fortalecer su trabajo y en consecuencia en la misma ruta y el mismo objetivo vamos a seguir trabajando por el Perú. Respaldamos al Ministerio Público, al Poder Judicial, en todo su esfuerzo para combatir la corrupción, determinar los responsables de la corrupción y que paguen las consecuencias de la misma. Mi gobierno no coordina, no concilia con la corrupción, muy por el contrario, mi gobierno combate la corrupción. Esto ha sido nuestra línea y lo vamos a seguir haciendo siempre hasta que termine nuestro último día de gestión. Bueno, ¿y qué significa entonces negociar un acuerdo de colaboración eficaz si no coordinas con la corrupción? Estás coordinando, negociando pues con una empresa corrupta como es Odebrecht. Tienes que sentarte a negociar los términos de ese acuerdo de colaboración eficaz. Y en este caso el representante del Ejecutivo, el abogado del Ejecutivo en esas negociaciones es claramente el procurador del Estado, el procurador encargado del caso Lavallato, que en este momento es Silvana Carrión, pero que era en su momento Jorge Ramírez. Pero bueno, para analizar este tema estamos con Denise Rodríguez, politóloga, a quien le agradezco por acompañarnos esta tarde. Denise, no sé si tú tengas una visión totalmente distinta a la mía. Has escuchado lo que ha dicho el presidente del Consejo de Ministros. Intentó dar esta explicación de la salida de los ministros, diciendo que no tenía nada que ver con la crisis que está viviendo este gobierno. ¿Cómo evalúas las respuestas? Bueno, gracias por la invitación, Omar. Habría que entender hasta qué punto entendemos esto como una crisis, ¿no? Si bien hay algunos hitos importantes en torno a un gran conflicto jurídico de trascendencia como es el de Odebrecht, yo también quisiera leerlo en clave de lo que pasa, ¿no? O sea, el Perú no solamente ha sido demandado a la CIADI ahora, ha sido uno de los países más demandados en el 2018. Es el primero y está España y está Colombia. O sea, no es poco común que alguien quiera resolver sus controversias en otros fueros. Eso para empezar. Y segundo, bueno, el tema de los ministros es una prerrogativa presidencial de cambiarlos, designarlos y agradecerles por sus servicios. Sí, claro, está en su derecho de cambiarlos, pero tenemos que analizar en qué contexto se dan estos cambios y por qué se dan estos cambios. Lo que yo digo es que las explicaciones que da el día de hoy Vicente Ceballos realmente son poco creíbles. Claramente esto ha tenido que ver con todo el problema de Odebrecht. Habiendo dicho eso, exactamente, creo que hacer un cambio de 4 ministerios en este momento, con la coyuntura a portas de la juramentación del nuevo Congreso, es por lo demás innecesario, ¿no? Creo que causa una inestabilidad innecesaria, creo que podrían haber hecho las aclaraciones del caso, porque al parecer está ahí, las reuniones están de alguna manera en un registro, se ha tenido conocimiento de lo que ha pasado con el CIADI, se ha tenido conocimiento con lo que está pasando en el tema de la colaboración eficaz. Es un tema controversial sin duda, porque a fin de tener una colaboración eficaz hay que quid pro quo, hay que tener algo y obtener algo. Entonces simplemente en esta negociación siempre alguien va a tener que ceder. Y recordemos que la colaboración eficaz ya estaba negociada desde antes. Esto no es nuevo, esto no es responsabilidad del equipo actual, de la Procuraduría, y el hecho que siga Silvana Carrión a cargo de esto da una cuenta de una continuidad, porque ella era la procuradora adjunta.
Sí, claro, pero la salida de Jorge Ramírez no queda clara. Es decir, cuando se le pregunta al Premier, señores, ¿por qué han despachado al señor Ramírez del cargo que tenía cuando supuestamente estaba haciendo las cosas bien? Y se le reconoce, y coincido contigo, el avance que ha habido en cuanto a la colaboración eficaz, en conocer la verdad. Hoy mismo Castañeda Alonso está enfrentando justamente esa verdad que nos está dando Odebrecht en su caso, además de lo de Odas. Pero ¿por qué sacarlo a Ramírez si no hay nada malo detrás? Creo que sí necesitamos algunas explicaciones. A nivel de la opinión pública, tenemos que entender qué pasó. Porque sí, él tiene un capital muy importante, la aprobación presidencial es una de las más altas de Latinoamérica, es verdad, pero necesitamos explicaciones porque, como bien dices, gozaban no solamente el equipo especial, sino también la Procuraduría de una buena aprobación. Y si todo está de acuerdo, digamos, a la ley, ¿por qué incurrir en estos recambios que generan este tipo de inestabilidad y sensación de que las cosas no están yendo bien, ¿no? O es un presidente, bueno, claramente lo es de alguna manera, que está demasiado enfocado en eso que tú mencionas, la popularidad, su capital de Vizcarra ante una falta de un partido político es claramente el respaldo de la gente, una popularidad que subió en el último mes. Es decir, cualquier ministro que le sea de alguna manera incómodo, le corta la cabeza sin ningún problema. Yo creo que tendría que analizar bien cómo está tomando estas decisiones, porque esta gasolina se le puede acabar pronto. Ahora, Vicente Ceballos, por ejemplo, ayer era, me imagino en todas las redacciones, un polvorín de rumores, ¿no? Porque se decía que todo el gabinete había puesto su cargo a disposición, se especulaba incluso la caída del gabinete Ceballos, el propio Ceballos se iba a tener que ir porque Ramírez fue muy claro. Ramírez dijo que de las reuniones sabían todos, incluso el propio presidente de la República. Es decir, eso de hacerse los sorprendidos que se habían reunido con Odebrecht era pues para la foto. Pero ¿tuvo que haber renunciado Ceballos desde tu punto de vista? La verdad es que ha quedado claro que Ramírez está, digamos, diciendo su verdad. Él alega que todo el mundo sabía de las reuniones. Aparentemente que no todos habían puesto su cargo a disposición. Da cuenta de que todos sabían de las reuniones. Y yo sí creo que ahora no tenemos la figura completa. Yo creo que sí nos falta esperar. ¿Verdad? Sí, falta algo. Falta algo en toda esta historia. Yo también siento eso. Yo siento que no se nos ha dicho toda la verdad en torno a esta trama. Incluso, porque supimos después, lo dijo ayer Ramírez acá en RPP, cómo los brasileños se contactan en un principio con él y con el fiscal Rafael Vela, cuando el canal adecuado para resolver controversias de este tipo, un tema que tenía que ver con un contrato de concesión, no era a través ni del procurador ni del fiscal, era a través directamente del Ejecutivo. Sí, sin duda, ¿no? Entonces vamos a tener que resolver esta controversia cuanto antes porque este es un tema clave. No solo para la lucha anticorrupción, como mencionas la economía, sabemos que la corrupción le cuesta 17.000 millones de soles al Perú y cualquier tipo de reforma educativa, de salud, de infraestructura que no pase por una lucha anticorrupción cae en saco roto. ¿Crees que esto termine debilitando al gobierno a pocas semanas de que se instale un nuevo Congreso? Es decir, ¿esto se puede terminar traduciendo en una caída en la popularidad de Vizcarra? ¿O crees que ya, digamos, con los cambios que ha habido, estos 4 cambios, la cosa pase, refresque el gabinete, refresque la sensación? Yo soy un poco más optimista. Yo creo que va a ser bueno tener el contrapeso parlamentario, como en todas las democracias, ¿no? El presidente del Ejecutivo, el Legislativo, el Judicial. Creo que eso va a inyectar un poco de aire, oxígeno. Siento que se están un poco quedando sin oxígeno entre ellos y creo que nuestro nuevo Parlamento va a traer eso, ¿no? Y vamos a poder, de alguna manera, con esperanza, ver que se lleve un alturado debate, propuestas, críticas, contrapropuestas, como debió ser, ¿no? Pero dentro del gobierno hay un nivel de afectación, ¿no? Porque, claro, no tiene ni un contrapeso, es decir, no tiene a nadie atrás, están disparando ellos mismos a los pies, digamos, con una serie de actos que reflejan una torpeza increíble para funcionarios de ese nivel. Sin duda, ¿no? Como te digo, yo creo que se están quedando sin oxígeno y es hora de que haya un recambio no ministerial, sino un recambio, algo nuevo. Necesitamos realmente inyectar a esta democracia los contrapesos, el balance de poderes. Creo que es necesario, es saludable y la verdad es que es lo que corresponde legítimamente de acuerdo a la ley. Ahora, sin embargo, yo no veo, no sé cuál será tu impresión, yo no veo al nuevo Parlamento instalándose y saliendo con el cuchillo a fiscalizar.
Claro, desde muchos sectores dirán, oye, es necesario pues que el Congreso fiscalice todo este tema y qué ha pasado aquí realmente con el tema gasoducto sur peruano. Pero la impresión que tengo, no sé cuál será la tuya, es que este Congreso va a ir más por digamos, la rama de olivo, de intentar empujar las reformas que tienen que empujar en el corto plazo que tiene. ¿Cómo crees que una vez que se instale el gobierno sea esta relación con el Ejecutivo tras lo que hemos visto? Bueno, yo estoy de acuerdo contigo. Además, acuérdate que las bancadas ya se están desmembrando, sí, inclusive antes de asumir. Sí. Entonces, de asumir que va a haber un consenso para tener una postura mucho más crítica hacia el gobierno es decir bastante, ¿no? Pero sí creo que va a ser un diálogo bastante complicado porque, como te digo, hay varios subgrupos dentro de los grupos que ya han sido elegidos. Un Congreso elegido con un 40% de los peruanos. Entonces ya ahí tienen una crisis un poco de legitimidad. De los 24 millones de electores, solamente el 40% eligió al Congreso que tenemos ahora. Eso deja entrever muchísimo de lo que está pasando, ¿no? Pero ¿tú crees que eso ponga en entredicho, digamos, aquellas reformas que se tienen que impulsar? Bueno, esperemos que no. Acordémonos que muchos de los grupos y las bancadas han estado enarbolando, la lucha anticorrupción, sí, ha sido, me parece, una bandera en común. Luego temas de reforma política. Entonces, mi problema va a ser cuando hay que hacer consensos entre los grupos y intragrupos. Digamos, viendo el tema de los consensos al interior de este nuevo Parlamento, el Parlamento que se va a instalar, uno puede ya sacar su línea de las bancadas que pueden alcanzar y alcanzan la mayoría simple. Pero no necesariamente eso te sirve para impulsar una serie de reformas que tienes que empujar en el ámbito político y en el ámbito judicial, ¿no? Ahí va a ser de todas maneras una incógnita, por ejemplo, cómo se va a comportar la bancada fujimorista, cómo se va a comportar la bancada de FREPAP. Sí, sin duda. Yo, por ejemplo, veo alguna especie de alianzas poco probables, digamos, que no nos hubiéramos imaginado. ¿Sí? Digamos, jornada laboral de 8 horas. Ahí ves varios grupos disímiles. Puedes tener a FREPAP, puedes tener a Frente Amplio, puedes tener a grupos más progresistas de otras bancadas que apoyen ese tipo de reformas. Yo creo que van a haber puntos claves donde vamos a ver aliados poco comunes. Sin embargo, también va a pesar mucho, o quizá no, es que es un incógnito, es un año sumamente sui generis, ¿no? Complejo, porque estamos de cara ya a las elecciones del 2021 y muchos de los partidos que están instalados en el Congreso, por poner dos ejemplos, Acción Popular y Alianza para el Progreso, dos partidos que con muchas posibilidades para el 2021 y el accionar de ellos va a determinar de alguna manera cómo vean a sus futuros candidatos. Esto cómo puede terminar distorsionando la toma de decisiones en el Parlamento de la República. Bueno, van a tomar una postura mucho más instrumental, ¿no? Porque van a trabajar en varios flancos, en el Congreso, a nivel electoral y luego a nivel político. Entonces va a haber mucha multitasking, como se dice. Vamos a tener a gente que va a estar viendo muchos de estos temas y otra cosa, van a tener que aprobarse las reformas necesarias para el 2021. Claro. Perfecto. Definitivamente. Perfecto, Denise, muchas gracias. Un gusto tenerte acá en Central de Informaciones. Denise Rodríguez, politóloga, dándonos luces sobre todos estos temas y complejidades en lo que se está convirtiendo el mes de febrero. Esperemos que en marzo, ya con el nuevo Congreso, sea más tranquilo, aunque bien difícil en este país, francamente. Nos vamos a una pausa, no se vayan, venimos con más en Central de Informaciones.